Felicito a cada uno de ustedes por ese texto que han podido compartirnos. Amén. Y les seguimos animando que sigamos memorizando más versículos de la palabra. Por ahí yo le decía a los jóvenes el día sábado que hay que memorizarnos capítulos completos de los salmos. Amén. Y pues por ahí está pendiente con algunos, gloria al Señor. Así que Dios nos ayude para poder aprender la palabra, para poder conocer la palabra. Amén. Hermanos, en esta mañana, gloria al Señor, todavía vamos a meditar en el tema, gloria al Señor, la necesidad de conocer más a Dios. Hermano, les quiero compartir un testimonio que justo el día de hoy lo estaba leyendo, ya lo había escuchado hace un tiempo, pero no lo había podido encontrar y hoy lo encontré. Entonces, este testimonio, hermano, es de un hombre que él nació en el país de China en el año 1901. Su nombre fue John Sun. Y cuenta el testimonio de este joven que él cuando nació, él nació en un hogar cristiano. Su papá era pastor metodista allá en China. Y hermano, cuenta el testimonio, ¿verdad? Que este joven a la edad de 9 años, él dice que empezó a haber un avivamiento grande en su ciudad, en China, y dice que él a los 9 años pasó y aceptó a Cristo. Con lágrimas en sus ojos, ese niño fue tocado por la palabra, por ese sermón que el pastor dio acerca de cuando Jesús estuvo en el Getsemaní orando, y dice que ese niño de 9 años llorando pasó a aceptar a Cristo. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Empezó él a buscar a Dios y a la edad de 13 años su papá ya le daba parte para que él predicara en la iglesia, apoyaba a su papá que era pastor. Y hermano, fueron pasando los años y dice que creo que a la edad de 18 años, aleluya, él ya había terminado la preparatoria. Él, aleluya, tenía el deseo, ¿verdad? Su papá tenía el deseo de que él fuera a Estados Unidos a estudiar en un seminario teología, a que se preparara, porque el anhelo quizá de su papá, que era pastor, era que también su hijo sirviera a Dios. Y hermano, esa fue quizá la intención con la que él viajó a Estados Unidos. Dios le abrió puertas, pudo llegar a Estados Unidos. Pero hermano, cuando llegó a Estados Unidos, él era muy inteligente, de manera que consiguió becas, hermano, para poder estudiar la universidad. Hizo una licenciatura, después la misma gente que veía a este muchacho le ofrecieron poder estudiar un posgrado, terminó la maestría en menos tiempo y le ofrecieron otra beca para que estudiara el doctorado en menos tiempo, hermano. Era el mejor de la clase, se graduó con honores, aleluya. Y hasta ahí, ¿verdad? Pues él estaba, hermano, con el deseo de prepararse, de trabajar en lo secular, de aprovechar lo más que podía. Y en ese tiempo, hermano, que él estaba estudiando la universidad, el posgrado, dice que este joven se congregaba, de vez en cuando iba a la iglesia allá en Estados Unidos, pero poco a poco se iba descuidando espiritualmente. Su vida de oración, su búsqueda a Dios, hermano, iba menguando. Y dice, hermano, que llegó un punto donde él era una persona, era reconocido, hermano, en Estados Unidos por los estudios que tenía, tanto así que se cree, ¿verdad?, que había países que le ofrecían, ¿verdad?, invitarlo a él para traerlo a trabajar en estudios de física nuclear, que era lo novedoso en ese tiempo, en 1927 más o menos. Y dice la historia, hermano, que ese joven pues lo tenía todo, hermano. Pero dice que un día, ¿verdad? Él estaba en su casa y una noche vino a su mente, ¿verdad? Un pensamiento de parte de Dios que le decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y que su alma se pierda? Y cuando vino ese pensamiento a la mente de ese joven, él se acordó y él dijo, ¿cuál fue el propósito por el que yo vine a Estados Unidos? Yo no vine aquí a estudiar en lo secular. Mi propósito de venir a Estados Unidos era que yo estudiara teología, que yo me preparara. Eso era lo que su papá quería. Y dice que le comentó eso a un pastor, ¿verdad? Y que el pastor le dijo, pues estudia, métete a estudiar en un seminario allá en Nueva York, puedes buscar algunos. Y hermano, mire, este joven, pues como no buscaba a Dios, fíjese, fue a parar en un seminario, pero le llamaban, ¿verdad?, de teología liberal. ¿Por qué le digo esto? Porque imagínese, hermano, yo me estaba pensando en el año 1927, quizá aproximadamente, ese joven, hermano, dice que en ese seminario donde él entró, fíjese, había gente, teólogos, que no creían en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
que no veían a Jesús como el Salvador divino, sino como un hombre noble que vino a la tierra. En ese seminario no creían en la palabra, hermano, no creían en los milagros que existen, que menciona la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no creían en nada de eso. Para ellos era una pérdida de tiempo la oración. ¿Se imagina cómo estarían esos hombres teólogos que a lo mejor preparados según ellos secularmente, pero ausentes de la presencia de Dios, sin tener una experiencia, sin conocer realmente a Dios? Pues este joven fue a parar en ese seminario, hermano. Y ahí, hermano, estando él en ese seminario, hermano, él empezó a escuchar todo lo que la gente decía, lo que los maestros le decían, los teólogos. Porque hoy en día, hermano, así hay teólogos, hermano. Ahí uno tiene que tener mucho cuidado con lo que puede revisar en internet, con los videos, con las páginas, porque no todo, no porque diga este es de un seminario, este es teología, no todo es de Dios, hermano. Aún ahí el enemigo, que el Señor lo reprenda, está engañando a muchos, y hoy en día están saliendo tantas doctrinas erróneas, hermano. Uno tiene que tener cuidado, gloria al Señor, aleluya, con esa parte, gloria al Señor. Y amados hermanos, dice el testimonio, ¿verdad? Que ese joven llegó a parar en ese seminario. Imagínense qué condiciones estaría. Ahí mismo le daban una beca porque ahí mismo tenían dormitorios para que los estudiantes descansaran. Incluso, fíjese, hasta a este joven hasta le pagaban por estudiar en ese seminario, le daban una ayuda económica. Y cuenta, ¿verdad?, el testimonio que este joven, hermano, como ahí pues no había nada de presencia de Dios, todo muerto, cosas erradas, no creían en la palabra auténtica, gloria al Señor. Dice que este joven, hermano, se empezó a meter en otras religiones, empezó a ver algo de los budistas, como de los musulmanes. Pues hermano, es que sabe que cuando una persona no se llena de Dios, se va a llenar de otra cosa, pero no puede estar vacío. Aquí usted póngase a pensar de qué está llenando su vida. Del conocimiento de Dios, o se está llenando de lo del mundo, que es vago, que es vano, pasajero, gloria al Señor. Y hermano, mire, decía el testimonio de este muchacho, Johnson, dice que un día, hermano, él se sentía tan mal por esa condición en la que estaba viviendo, como que empezó a entrar en depresión, como que se empezó a sentir mal porque metido en la religión, estudiando teología, también estaba en pecado delante del Señor. Tenía a su novia y todo, entonces quién sabe, ¿verdad? Si estaría haciendo cosas que no agradan a Dios. Y hermano, mire, cuenta el testimonio que un día, ¿verdad?, dice que él se sentía mal, que él dijo, ¿verdad?, voy a ir a otra iglesia donde no predican lo que a mí me están enseñando en el seminario. Él había oído de un pastor muy conocido en ese lugar, porque ese pastor también creo que predicaba en la radio, y ese pastor, hermano, hablaba acerca de la palabra, pero la palabra verdadera. Porque mire, hermano, hoy en día quizá escasean iglesias donde se predica la sana doctrina, pero todavía las hay, para la gloria de Dios, hermano. Damos gloria a Dios que nosotros pertenecemos a una obra del Movimiento Misionero Mundial donde conocemos la doctrina que se nos enseña, hermano, y que esa doctrina es la misma aquí en México y en cualquier país, hermano. Usted va a España, usted va a Brasil, usted va a Perú, y es la misma doctrina la que nosotros predicamos y enseñamos, gloria al Señor. Y hermano, ese joven supo, ¿verdad?, de un pastor que predicaba palabra, que no hablaba lo que a él estaban enseñando en ese seminario. Y dice que ese momento, ¿verdad?, él llegó a ese lugar con otros amigos, compañeros del seminario, llegaron para escuchar a aquel pastor que ya habían oído hablar de él. Pero para su sorpresa, el día que ellos llegaron, el pastor no predicó. Invitó a una joven de 15 años a dar un testimonio, hermano. Y cuando la joven empieza a dar el testimonio, hermano, en el testimonio la joven hablaba acerca del poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte, de la resurrección, hermano, cosa que esos jóvenes, hermano, ellos no creían ya en eso. Pero dice que algo en la vida de Johnson, de ese joven, dice que algo él
sintió, ¿verdad?, la presencia de Dios cuando esa joven estaba testificando. Sus otros amigos dice que se burlaron, hermano, se burlaron de lo que esa muchacha testificaba, de cómo hablaba de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra, pero ese joven sintió en su corazón, hermano, la presencia de Dios, y algo Dios empezó a tratar con él. Dice que cuando él regresó a su dormitorio, hermano, esa noche ese joven no durmió, ese joven estuvo orando, él sentía algo en su corazón, algo Dios había tratado con él en ese culto que él estuvo oyendo ese testimonio. Y dice que pasaron 4 días, hermano, que ese joven estuvo en agonía delante de la presencia del Señor. Cada noche él se humillaba, cada noche él le decía: Señor, ayúdame. Y dice que la última noche, hermano, él tuvo una experiencia con Dios. Ahí Dios trató con él. Ahí dice que ese joven le dijo: Señor, perdóname por lo que he hecho, perdóname, ten misericordia. Se arrepintió de sus pecados y creyó en todo lo que la palabra enseña, hermano, de ese plan de salvación en nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque Cristo cambia, Cristo salva, Cristo transforma. El nombre de Cristo tiene poder. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, ese joven sintió algo en ese momento, dice el testimonio. Y desde ese momento, hermano, ese joven dice que sintió la presencia de Dios, hermano, en su habitación. Y fue tan fuerte lo que él sintió, que dice que se levantó del dormitorio y empezó a gritar. Él alababa y le predicaba a toda la gente, a los maestros y a los compañeros. Les hablaba de Cristo, de la salvación, del perdón de pecados. Hermano, tanto fue lo que este joven hizo. Yo meditaba, hermano, yo decía, no lo dice tan claro la biografía, pero yo creo, hermano, quizás hasta este joven habrá recibido el bautismo en el Espíritu Santo, porque dice que los maestros cuando lo vieron pensaron que estaba loco. Y el director de ese seminario, ¿sabe qué hizo? Lo internó en un manicomio. Ahí en ese manicomio estuvo por 6 meses, le ponían una camisa de fuerza y dice, hermano, que lo único que este joven hacía, ¿sabe qué era? Leer la Biblia, y estaba orando también. No podía comunicarse con ninguna persona, pero una persona que hablaba de este hombre decía que quizá en esos 6 meses que Johnson estuvo en el manicomio, estuvo recibiendo, ¿verdad?, el seminario de parte de Dios, porque 40 veces leyó la Biblia completa estando ahí, hermano. En esos 6 meses leyó 40 veces la Biblia. Ahí el Señor le ayudó, hermano, el Espíritu Santo lo guió para poder estudiar la palabra. Y al final dice que llegó a un acuerdo con el director que lo iban a dejar que saliera de ese hospital psiquiátrico con la condición de que ya no iba a estar en Estados Unidos, que iba a regresar a China. Y él aceptó. Y dice que cuando iba en un barco, hermano, este joven, aleluya, llegó a China y lo primero que hizo, dice que sacó su maletín y todos los diplomas y los reconocimientos los tiró al mar. Y en ese momento, hermano, este hombre empezó a buscar más de Dios, a servir más a Dios, y se convirtió, hermano, en uno de los evangelistas más reconocidos que ha tenido China en este siglo XX, hermano. En los años 40, hermano, 30, ese hombre predicaba por todo su país y lo invitaron a otras naciones y Dios salvó muchas almas, hermano. Porque él, hermano, tuvo una experiencia que le permitió conocer más a Dios. Aleluya. ¿Por qué le cuento este testimonio, hermano? Porque va de la mano un poco con lo que hoy les quiero compartir. Porque este joven, hermano, mire, a la edad de 9 años y de 13 años que predicaba en la iglesia de su padre, no tenía conocimiento pleno de Dios como debería de ser. Hoy en día, hermano, en las iglesias hay cristianos, hay gente de años en la iglesia que quizás han nacido en un hogar cristiano, pero que no conocen a Dios. ¿Y sabe por qué le digo que no conocen a Dios? Porque no guardan los mandamientos de Dios. Mire, vamos a ver ese pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, gloria al Señor. Aleluya. Busque usted ahí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Amén. ¿Ya lo tiene, mis hermanos? Gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Amén. Dice la palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios. Lo voy a leer, Primera de Juan 2, 3, amén. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Oiga, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén, hermano. Por eso dice su palabra. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Mira, hermano, en el pasaje que leíamos al inicio, que habla acerca de los hijos de Elí, la palabra dice, hermano, que estos hombres eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y a mí, hermano, le soy sincera, a mí esto, cuando leía este pasaje, me quedé un poco inquietada y preocupada, porque yo decía, Señor, que ayudes tú a la juventud de este tiempo, y no lo digo solo por la iglesia de Monterrey, lo digo de manera general. Ayuda a que la juventud de las iglesias te conozcan a ti. Porque hoy en día, hermano, muchos jóvenes dentro de las iglesias no conocen a Dios, aún naciendo en un hogar cristiano, aún cuando sus padres desde niños los traían a la iglesia, han llegado a la adolescencia, ahora que están en la juventud, están en la iglesia, pero están con un pie adentro y un pie afuera, hermano. Queriéndose ir de la iglesia. ¿Para qué? Para pecar, para hacer lo malo. Y lo peor, hermano, que a veces están dentro de las iglesias, pero pecan contra Dios. Pecados ocultos que quizá dirán, mis padres no se enteran, la iglesia no sabe, pero que Dios los está viendo, hermano. Porque ¿de qué nos sirve esconderme del pastor? ¿De qué me sirve esconderme de mis padres si Dios ve mi corazón? Si cuando yo vengo a la iglesia y quiero adorar, ahí el Señor nos está viendo. Un descuido espiritual, una vida depravada, una vida inmunda. Hermano, el Señor conocía la condición de los hijos de Elí, de Ofni y Finees. Imagínense, eran los sacerdotes, eran los que ministraban en el templo, eran los encargados, hermano, de hacer, hermano, que llegaba la gente, llegaba el pueblo con sus animalitos para que ellos hicieran el sacrificio, hermano, y era gente, hermano, impía, gente pecadora, dice la palabra, que menospreciaban los sacrificios que traía el pueblo y por si fuera poco, dormían, pecaban con las mujeres que velaban en la puerta del templo, teniendo relaciones, adulterando, fornicando, hermano. Era gente perversa que no tenía temor de Dios. Y cuántas veces, hermano, la gente, ¿verdad?, pretende engañar a Dios, pecando, haciendo lo malo. Pero, hermano, la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados siempre van a traer consecuencias negativas. Por más que lo hagamos en lo oculto, por más que yo me mude, que yo me cambie de nombre, me cambie de ciudad, por más que yo haga tantas cosas, pero si yo estoy en pecado no me va a ir bien. Voy a recibir consecuencias de mi pecado. Que Dios nos ayude, hermano, y tenga misericordia, porque yo medito en esto, yo digo, Señor, la gente hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos piensan, verdad? Estando dentro de las iglesias, que pueden pecar, que pueden vivir una vida sin tener temor de Dios. Pero yo digo, ¿por qué lo hacen? Porque no han conocido verdaderamente a Dios, porque no saben que hay un Dios santo, porque no saben que hay un Dios en el cielo que nos mira y que va a traer, hermano, las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Gloria al Señor. Mire, hay un pasaje, vamos al libro de Jeremías, gloria al Señor, aleluya. Ese pasaje que justo hoy lo estaba leyendo, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Vamos al libro de Jeremías.
Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a leer, primeramente vamos a leer el capítulo 9, aleluya, y el versículo 24. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Jeremías capítulo 9, versículo 24, y luego vamos a leer Jeremías capítulo 17, verso 9. Amén, hermanos. Dice la palabra, leemos el primero que dice Jeremías 9, 24, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oiga, dice, alabes en esto el que se hubiera de alabar, en conocer y entender quién es Jehová. Muchos dentro de las iglesias no han conocido todavía realmente a Dios. No tienen conocimiento pleno de Dios. Quizá es un conocimiento limitado, pequeño. Por eso es que no hay temor, por eso es que el hombre peca, por eso es que la mujer hace lo malo, por eso es que hoy en día vemos tanta corrupción dentro de las iglesias, tanto pecado, aún dentro de los pastores, hermano, que es terrible, aún dentro de los pastores que adulteran, que roban, que mienten, hermano, que Dios nos guarde, gloria al Señor. Y se imagina usted la condición del pueblo, porque yo meditaba qué era lo que pasaba con los hijos de Elí, que el pueblo hacía lo que hacían ellos, hermano. Como ellos eran pecadores, hermano, incitaban al pueblo a pecar también, hermano. Imagínese lo que diría el pueblo, pues mira, si ellos que son los sacerdotes están menospreciando la ofrenda, si ellos que son los sacerdotes están adulterando, están fornicando, pues yo qué me espero. Terrible cuando uno se deja llevar por lo que hace la gente y no por lo que la palabra enseña. Porque uno nunca tiene que poner la mirada en las personas, hermano, no porque sea mi pastor, no porque sea mi presbítero, no porque sea el supervisor, pero si se equivoca, hermano, yo no lo voy a seguir. Yo sigo a Dios por la palabra, que la palabra es la que me instruye, la palabra es mi regla infalible de fe y conducta. No me voy a guiar por la conducta de los hombres, sino por lo que la palabra me enseña. Hermano, terrible lo que estaba pasando en el pueblo. El pueblo estaba siendo incitado a pecar. No conocían a Dios. Imagina si los sacerdotes, que eran los que les enseñaban la palabra, que eran los que les leían la ley, que eran los responsables de que el pueblo se acercara a Dios, eran perversos, eran impíos, le dice la palabra. Y mire, hermano, ¿cómo es Dios? A Dios no lo engañamos. Mire, dice la palabra, vamos a Jeremías 17:9, aleluya. Leemos también este pasaje, gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra de Dios, Jeremías 17:9, dice su palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Oiga el verso 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo está nuestra vida hoy, hermano? ¿Cómo estamos delante de Dios? Imagínense, nosotros nos estamos viendo la apariencia, pero Dios está viendo el corazón. Dios ve, gloria al Señor, si en nuestro corazón hay manchas, hay inmundicia, hay pecado. A Dios no lo podemos engañar. Decía un pastor, Dios nos hace la radiografía, ahí sale todo clarito. Ahí no escondemos nada, hermano. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Estamos pecando? ¿Estamos mal? Estamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Imagínense, dice en este verso que leímos, que Dios nos mira, nos escudriña, gloria al Señor, nos prueba. ¿Para qué? Para darnos según nuestro camino y según el fruto de nuestras obras. Si estamos haciendo lo malo, si estamos haciendo malas obras delante del Señor, no esperemos que nos vaya bien. Porque el pecado trae consecuencias. A veces uno dice, pero si mi familia no sabe que yo estoy haciendo esto.
Mi esposa no sabe que yo la engaño. Mis papás no saben que yo tengo mi novia y tengo relaciones sexuales. Mi familia no sabe que yo me emborracho, me drogo, que yo escucho música mundana, que yo veo pornografía. La gente no ve cómo estoy vestida, porque también eso hay que cuidarlo, hermano. No nada más es me llevo falda y ando bien vestidita en culto y allá en el trabajo nada que ver. Allá me pinto, allá me maquillo, allá digo malas palabras, allá no uso falda, allá ando como una impía pecadora perversa. Allá también Dios nos está viendo, hermano. Y nosotros tenemos que guardarnos para Dios, hermano. Por eso tiene que haber un temor reverente, hermano. Tenemos que tener más conocimiento de Dios, porque cuando no hay conocimiento de Dios en nosotros, es fácil pecar. Mira, hermano, yo en mis oraciones, yo le digo al Señor esto, siempre le digo, Señor, guárdame, guárdame para no pecar contra ti, porque somos humanos, hermano. Humanos, usted ve que a veces hasta con un pensamiento podemos pecar. Pero yo le digo, Señor, pero guárdame, porque hermano, hay pecados que uno puede cometer de manera deliberada que pueden causar daño, trastorno en nuestra propia familia, sin deberla. La están llevando ellos por mi pecado, en mi familia o incluso en la iglesia, hermano. Es terrible cuando vemos la cantidad, hermano, de cosas que a veces salen a la luz de un hermano, de un pastor. Que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, que Dios ponga temor, porque cuando conocemos que hay un Dios santo, por lo menos yo así lo veo, hermano, yo digo, yo sé que yo le busco, le sirvo a un Dios santo, y ese Dios santo exige santidad de su pueblo. Ese Dios santo quiere que vivamos en santidad. Ese Dios poderoso, ese Dios santo, hermano, Él es un Dios santo que no habita donde hay pecado, donde hay inmundicia. ¿Cómo cree que Dios va a estar ahí si usted está viendo pornografía, si usted está oyendo canciones mundanas, aunque sus padres no lo escuchen, ni el pastor ni la iglesia? Pero Dios está ahí, viendo cuando usted escucha esas canciones que no agradan a Dios. Viendo cuando quizá los amigos, los compañeros de trabajo se burlan, hacen bromas de Dios, de la Biblia, y usted se ríe con ellos. Eso Dios lo está viendo. Porque nosotros somos luz, hermano, tenemos que dar testimonio. ¿Cómo va a ser que siendo cristianos que digan, mira, saben que voy a una iglesia cristiana, saben que me congrego y cómo estoy viviendo una vida pecadora, una vida de apariencia, hermano? Terrible. Mire, estos jóvenes eran impíos. Yo me sorprendo porque yo digo, Señor, siendo sacerdotes, teniendo un privilegio en tu casa, no cualquier persona podía ser sacerdote, hermano. Había requisitos. Y ellos tenían el privilegio de venir de la tribu de Leví, de ser de esa familia que iban a estar ministrando, porque el Señor más adelante le habla a su padre a Elí y le dice, yo había dicho que de esa familia y de esa descendencia todos iban a ser mis sacerdotes. Le dijo el Señor, pero ya no va a ser así. Se corta esa bendición. ¿Por qué? Por el pecado de esos hijos impíos, hermano, que tuvo Elí, gloria al Señor. Porque aparentemente yo leía, gloria al Señor, probablemente Elí hizo cierto trabajo. Creo que estuvo como juez casi 40 años en Israel, hermano. Y la gente conocía, quizá Elí daba un buen testimonio, pero sus hijos no, hermano. Sus hijos eran una vergüenza para ese padre que tristemente no les estorbó cuando tenía que hacerlo, gloria al Señor. Y hermano, mire, esos jóvenes, ¿verdad? Pecando, no se daban cuenta, ¿verdad? Que servían a un Dios santo. Santo, hermano, que usted ve el fin de esos muchachos, ¿cómo terminaron? Muertos. El mismo día mueren los dos y muere también Elí, el papá, que les consintió su pecado, hermano. Porque cuando Elí tuvo que hacer algo, quizá dice la palabra que él oía que el pueblo hablaba, que el pueblo decía respecto al comportamiento de sus hijos. Todo el pueblo en Israel sabía cómo vivían esos muchachos, que eran impíos, que adulteraban, que fornicaban, que tomaban las ofrendas con menosprecio, que no hacían bien las cosas. Pero Elí no hizo nada, hermano. Elí se quedó quieto, tenía que haber actuado. Quizás si Elí hubiese hecho algo, sus hijos no hubiesen muerto de esa manera.
Probablemente los hubieran quitado del ministerio, pero no se hubiese perdido su alma, hermano, que era lo más importante. Porque ¿de qué me sirve, verdad? Vivir de apariencia, tener un buen cargo, un buen lugar, pero que mi alma esté perdida, hermano, eso no tiene sentido, gloria al Señor. Y hermano, mire, este hombre, ¿verdad? Usted sabe cómo terminaron ellos, hermano. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Yo le digo a usted, en el amor del Señor, usted tiene que aprender, yo también me incluyo, tenemos que aprender a conocer más a Dios, hermano. A ver que Dios no es un diosito como lo tiene la Iglesia Católica, que lo tienen ahí en sus templos, que lo traen colgado. No, no es ese diosito el nuestro, hermano. Ese diosito que ellos lo traen ahí y salen de la misa y se van a pecar, a emborrachar, a adulterar, a hacer lo malo. Porque nosotros no podemos ser igual, hermano. Nosotros no somos una religión más. Nosotros no somos un pueblo más. Nosotros somos un pueblo santo. Somos un pueblo escogido por Dios. Dios nos tomó de la inmundicia, del pecado, donde no merecíamos que Dios metiera su mano santa. De ahí nos sacó de la inmundicia para traernos a lugares especiales en este lugar. Aleluya. ¿Y cómo va a ser posible que volvamos a la inmundicia, que volvamos al pecado después de lo que Dios hace por nosotros? No podemos hacerlo, hermano. Qué terrible que la gente no conoce al Dios Santo, que la gente vive la vida y que van saliendo del templo a pecar. No, no podemos hacer eso, hermano, porque la palabra dice en el libro que leíamos en Jeremías que Dios va a dar a cada uno según el fruto de sus obras, según el camino por el que andamos. ¿Cómo nos ve el Señor, hermano? Qué terrible es para aquella gente que sale del templo oyendo palabra a pecar. Qué terrible, hermano, que no han escuchado, que no han entendido, que no han conocido al Dios verdadero, a ese Dios que ha tratado con nosotros, porque yo así lo veo, hermano. Yo realmente digo, Señor, tú eres tan bueno, porque Dios se revela en nuestra vida, hermano. Porque Dios nos habla todavía, de muchas maneras habla Dios. Una, cuando usted está en el culto, oye la prédica, escucha los cantos, canta, está estudiando la palabra. Pero también Dios habla por sueños, también Dios habla por visiones, y de muchas maneras el Señor está hablando en este último tiempo para que la iglesia despierte y conozca al Dios verdadero, al Dios santo. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, hoy en día tenemos que conocer más a Dios. Tenemos que conocer más a Dios, hermano. No podemos conformarnos, gloria al Señor, con ser igual, hermano. Tenemos que tener ese conocimiento, porque cuando hay un conocimiento, como dice en el verso que leímos en Primera de Juan, guardamos sus mandamientos. Aquel que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice la palabra? Es un mentiroso. Y usted y yo tenemos que conocer a Dios, sin importar la edad, sin importar los años que tengo en el evangelio. Usted tiene que conocer al Dios verdadero. Usted no crea que le viene a rendir culto a cualquier Dios, hermano, porque a veces venimos y lo hacemos de mala gana. O no lo hacemos como debe de ser, o peor, no venimos. Aquí estamos ante un Dios soberano. ¿Cómo nos vamos a presentar un día delante de Dios? Imagínense. Aquí uno viene, alaba, canta, se goza, pero un día estaremos delante de Dios, cara a cara. Quizá a veces hay gente que dirá, bueno, sí, yo voy a la iglesia porque me invitan, porque me llevan, porque me están dice que tengo que ir. Pero no han conocido al Dios verdadero. Vienen aquí, como no ven nada, pues se entretienen, o vienen para saludar a los hermanos, para platicar. Dirán, bueno, para no aburrirme allá en mi casa, para no quedarme allá todo el día sin hacer nada, vamos al culto. No. Venimos porque queremos conocer más a Dios. Hermano, eso es lo que usted y yo necesitamos, tener un conocimiento más profundo de quién es Dios,
tener un conocimiento, hermano, pleno de saber que el Dios que nosotros servimos es el Dios que creó todas las cosas, es el Dios que nos tiene preparadas tantas cosas para un día que estaremos para siempre con Él. No es cualquier Dios, no viene aquí a ver al pastor, no viene a ver al hermano, usted viene a ver a Dios. A que Dios le hable, a que Dios se le revele, a que Dios trate. Hermano, ¿cuál es la necesidad que usted tiene hoy? Crea que Dios puede suplir esa necesidad. Por imposible que parezca, por difícil que se vea la situación, ¿qué hay imposible para un Dios verdadero? A veces por esa falta de conocimiento de Dios no tenemos fe cuando estamos en momentos difíciles. A veces por esa falta de conocimiento, cuando pasamos momentos duros, uno mismo siente que se está ahogando en un vaso de agua. Porque no hemos conocido que tenemos un Dios todopoderoso que dice su palabra que para Él no hay nada imposible. Gloria al Señor. Hermano, usted tiene que conocer al Dios verdadero, al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y esa es nuestra responsabilidad, aleluya, conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, hermano, nos guardamos para Dios. Usted quiere pecar allá en el trabajo, en la escuela, en la calle, en donde esté en su cuarto solo, pero usted se acuerda y dice, no, porque a mí Dios me está mirando. No, porque yo no puedo mentir porque Dios me está viendo. Yo no puedo fornicar porque esto va a desagradar a mi Dios. ¿Qué decía José, hermano, cuando estaba siendo incitado por esa mujer, la esposa de Potifar? Ese hombre decía, ¿cómo haría? ¿Cómo pecaría yo contra Dios y haría tan grande mal? ¿Cómo me atrevería a hacer esto? Hermano, ese hombre tenía un temor de Dios. Porque conocía al Dios vivo, hermano. Pero ¿sabe algo? Sus padres, Jacob, habría hecho un buen trabajo con él, hermano, que le ayudó a conocer a Dios. Y esa es una responsabilidad, hermano, que hoy en día también los padres tienen con sus hijos. Cuando son pequeñitos, ¿verdad? Tienen la responsabilidad de que ese hijito conozca a Dios. Y cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, cuando viven con usted, la responsabilidad sigue, hermano. Preocuparse que mi hijo conozca a Dios. Preocuparse, hermano, es que hoy en día hay tanto descuido espiritual, hermano, tanta gente que no, jóvenes, adolescentes que no tienen conocimiento de Dios. Y ¿sabe qué es lo peor? Que a veces los padres no están haciendo nada por esos hijos. Que a veces les dicen, ¿verdad? A los padres, hermana, mire, su hijo se va a perder, mire, su hijo está haciendo esto, y el hermano, la hermana, tranquilo, como si no pasara nada, como Elí, que no decía nada. Terrible, gloria al Señor. Cuando es el momento que ellos tienen que actuar, ¿para qué Dios les dio esos hijos, hermano? Porque un día le van a entregar cuentas a Dios. Y ellos también tienen que aprender, los niños, los jóvenes, los adolescentes también tienen que aprender a conocer a Dios. Y algo importante, hermano, mire, yo escuchaba al día de ayer nos comentaba un maestro del seminario, cómo aprenden los niños con el ejemplo. Ellos ven y lo imitan, lo que hacen sus padres, sus líderes. Imitan a sus padres, imitan a sus maestros, imitan a algunos compañeritos que son líderes en ese grupo, a ellos los imitan, hermano. Por eso es que hay una responsabilidad, ¿verdad? De dar ese conocimiento, gloria al Señor. Y una forma rápida, hermano, ya para verlo, es que podemos conocer a Dios, hermano, a través de la palabra. A través de la palabra, hermano. Amén. A través de la palabra, gloria al Señor, hermano. Cuánto, por eso es que vemos, hermano, que el Señor Jesús decía, ¿verdad? Que todos los días, nuestro Señor lo decía ya en el libro de Josué, todos los días tenemos que enseñar la palabra, hermano. Todos los días tenemos que meditar en la palabra. Todos los días, hermano, tenemos que adentrarnos a la palabra. Todos los días, hermano. Yo medito esto porque, hermano, y a veces le he dicho a algunos papás, ¿verdad? Que tienen niños, le digo, hermano, si usted le invierte a su hijo 5 horas en la escuela y no le puede invertir unos minutos para que estudie la Biblia con usted, ahí está mal. Porque yo digo, ¿cómo es posible? El niño va bien, todos los días va a la escuela, todos los días 5 o 6 horas está ahí en clases,
pero no hay un día donde él pueda sentarse a la semana a leer la Biblia con sus hijos. Eso es malo, hermano, porque imagínese qué le está enseñando a ese niño, qué conocimiento va a tener. Por eso es que hoy en día muchos niños, hermano, crecen de jóvenes y se apartan del camino de Dios. Porque sí, hay papás que dicen, bueno, hermana, pero yo lo llevo al culto, mi hijo va a la iglesia, está en la escuelita dominical, está con los jóvenes, va al culto de jóvenes, pero en la casa no hay nada, 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 nada de estudio de palabra. El muchacho llega a la casa al celular. Pregúntele algo de las aplicaciones, de los programas que él mira y ahí sí le dice todo completito. Pero pregúntele un salmo completo, a ver si se lo saben. O usted mismo póngase en primer lugar, porque ¿cómo le va a preguntar algo al hijo que ni usted sabe, verdad? Tenemos que aprender todos, yo así lo veo. Uno tiene que aprender, ¿cómo le voy a decir? A ver, hijo, dime un salmo y yo no me sé ninguno. Pues tiene que haber algo también, yo tengo que conocer también. Hermano, es que hoy es importante, ¿verdad?, que conozcamos a Dios y la forma principal de conocer a Dios es por medio de la Biblia, porque en la Biblia encontramos la voluntad de Dios, en la Biblia encontramos los propósitos de Dios, en la Biblia encontramos la naturaleza de Dios, en la Biblia nuestra vida, hermano, se va llenando de conocimiento de Dios. Por eso es que el diablo, que el Señor lo reprenda, lo que más se opone es a que un cristiano lea la Biblia, hermano. A eso es a lo que más se opone, hermano. Tan solo, a ver, si yo le preguntara, no les voy a preguntar, pero en su mentecita contéstese, ¿quién leyó la Biblia el día de hoy, antes de venir al culto? Que haya dicho, hermano, yo leí la Biblia. Y no lo digo solo por los que participaron, ¿verdad? Porque a lo mejor diría a los que van a participar aquí, no, pues tengo que leerla para ver qué texto voy a darle a los hermanos. No, los que no, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, ya estudio la Biblia, sí, el día que me toca participar, el día que voy a predicar, el día que me van a invitar a que ore por la ofrenda, el día que voy a hacer esto. Pero nada más ese día, imagínese si de la semana usted participó un día, pues un día leyó la Biblia y si no le tocó, santo Dios, ninguno. Que Dios nos ayude. Y si usted dice, no, pues a mí nunca me pasa, nunca la leo, peor, hermano, peor todavía. Uno tiene que tener conocimiento de la palabra. Yo siempre he dicho esto, hermano, mire, cuando un niño aprende la palabra, medita la palabra, llega a la juventud y esa palabra se queda guardada en el corazón. Esa palabra ahí se queda y uno la tiene guardada, hermano. Eso nos ayuda, gloria al Señor, aleluya. Yo recuerdo, hermano, lo que mis papás a mí me enseñaban de niña. Cuando estaba chica, ¿verdad? En la primaria, había cosas que mi mamá me enseñaba de la palabra. Había palabras, había textos, había cosas que ahí mi mamá me las repetía y me las repetía, más ella, porque mi papá salía a trabajar, pero mi mamá me las repetía y una y otra. Y cuando estaba en la universidad, me acordaba de lo que ella me decía, porque yo a veces convivía con mis compañeros y mis compañeros, pues ellos no eran cristianos, ellos no me decían, Mayra, vamos a orar, vamos al culto, no, mis compañeros impíos sin conocer a Dios. ¿A qué inducen? A que vamos a tomar, a que vamos a la fiesta, a que vamos a hacer esto. Pero ahí yo me acordaba de la palabra y yo decía, no, la palabra a mí me enseña esto, la palabra, la Biblia, lo que Dios ha hablado a mi vida. Y ese conocimiento que yo tenía de esa palabra, hermano, eso hacía que yo me guardara para Dios, que yo pudiera guardarme, porque yo decía, siempre yo decía, Dios me está mirando. Quizá mi mamá no ve lo que yo hago, pero Dios sí ve. Si yo en esta fiesta, si yo en esta casa se me ocurre emborracharme, se me ocurre tomar, quizá mi mamá ni en cuenta se va a enterar, si yo no le digo, ni nadie de aquí le va a decir nada, ni conoce a mis compañeros. Pero yo decía, pero Dios sí me está mirando. Dios sí me conoce y porque la Biblia me dice, ¿verdad? Me habla la palabra de la fornicación, de las borracheras, de las drogas, de todo eso que pasa, gloria al Señor. Pero había un conocimiento, hermano. Por eso es que tenemos que meditar todos los días en esta bendita palabra. Todos los días, no nada más cuando vamos a llegar al culto, hermano, cuando usted dice, bueno, voy al culto, me llevo mi Biblia porque vamos a leer la Biblia. No, hermano, todos los días. Imagínese, cuando no hay culto, pues no leyó la Biblia porque no la sacó.
Tenemos que leer todos los días, gloria al Señor, hermano. La palabra es lo que nos alimenta, hermano, y es lo que hace que uno tenga conocimiento, pero siempre, ¿verdad? Es estudiarla, meditarla y ponerla en práctica. Porque también está la otra, que me sé muchos textos, pero no los vivo, no los guardo. Es todo completo. Sí, me sé la palabra, sí, leo todos los días la Biblia, sí, medito en ella, hago mis devocionales, pero también la pongo en práctica. Porque terrible es que mucha gente dice, yo sé que tengo que orar y no lo hacen. Yo sé que tengo que ir a la iglesia y no lo hacen. Yo sé que es malo mentir, que la palabra me dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y digo mentiras. Yo sé que es malo fornicar, que es malo adulterar, que es malo, hermano, tantas cosas. Pero aunque me lo sé, pero lo hago. Eso es terrible, hermano. Gloria a Dios. Tenemos que hacer todo. El conocimiento tiene que estar de Dios, hermano, en nuestra vida. Conocemos a Dios también, hermano, cuando oramos, cuando le presentamos nuestras peticiones a Dios, hermano, esas necesidades, gloria al Señor, aleluya, cuando nos comunicamos con Él y le expresamos peticiones de gratitud, gloria al Señor, y le decimos, Señor, mi vida depende de ti. Eso también nos permite conocer más a Dios, hermano. También nos lo permite conocer a Dios. Por eso es que algo que vemos en la palabra, hermano, mire cómo dice la Biblia en los evangelios, cuando dice la palabra que en una ocasión los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y la Biblia dice que Dios, el Señor Jesucristo, les enseñó, hermano, cómo tenían que orar. Les dejó un patrón, ¿verdad? El Padre nuestro, un patrón, una forma para poder ellos, aleluya, poder darse una idea, gloria al Señor, una guía para la oración que ellos tenían que hacer al Padre, gloria al Señor. El Señor vio la necesidad que esa gente, que los discípulos, los apóstoles tenían que aprender a orar y hermano les enseñó la oración. ¿Por qué? Porque con la oración, hermano, también nosotros podemos conocer ampliamente a Dios. ¿Cuántas veces en la oración Dios nos habla, hermano? A mí Dios me habla. Cuando yo oro, a veces estoy orando al Señor por una petición, presentándole alguna necesidad, implorando, intercediendo, porque Dios oye, hermano, la Biblia dice que Él está atento al clamor de su pueblo. Dios oye la oración de aquellos que le invocan, de aquel que se humilla, de aquel que es humilde para reconocer que necesita que Dios lo ayude, que Dios lo levante, que Dios haga algo en su vida. Hermano, Dios escucha la oración. Una vez escuchaba un testimonio esta semana de un hombre. Dice que este hombre, hermano, él andaba perdido, hermano, en las calles, se drogaba, se emborrachaba. Dice que era un indigente, hermano. Su familia ni lo quería. Estaba viviendo mal este hombre. Y dice él que un día, mientras él estaba ya eso fue en la Ciudad de México, dice que él estaba ya caminando por esas avenidas, solo, todo en un mal estado. Imagínese, vivía en la calle, se drogaba, se emborrachaba, hacía lo malo. Y dice que un día, en ese momento que él andaba caminando por esas calles, dice que pasa un carro y se estaciona ahí donde él está. Y dice que le dijo, súbete, vente, yo te invito a un lugar. Y pues dice que él vio al hombre, hermano, lo vio a ese varón, era un hermano en Cristo, dice que lo vio bien arreglado, el hombre así bien cambiadito, su carro limpio, bonito. Y dice que él se subió, dijo, pues vámonos. Y en ese momento él cuenta, dice, si yo en ese momento hubiese traído un arma, lo que sea, le hubiese quitado el carro a ese hombre. Lo hubiese bajado del carro y le hubiera robado el carro, me lo hubiera llevado imagínese, por la perversión en la que él estaba. Y dice que el hermano lo llevó, hermano, a la iglesia, al templo. Y dice que estando ahí en el templo, dice, yo realmente casi no escuchó, dice que él no estuvo muy atento a la palabra, pero que llegó un momento donde el pastor hizo el llamado para que él pasara, ¿verdad? Y dice, y pues me dijeron, pásale. Y dije, bueno, pues voy a pasar porque el que me invitó ya me está diciendo que pase. Y pasé al altar.
Y dice que cuando él pasa al altar, ¿verdad? En ese momento el pastor empezó a ministrar y les dijo, si tú necesitas que Dios te cambie, Él te puede cambiar. Si tú necesitas que Dios te ayude, Él te puede ayudar. Y dice que en ese momento, hermano, él se quedó escuchando esa palabra que el pastor decía mientras lo estaban ministrando. Cuando dice que en ese momento él empezó ahí, ¿verdad? En el altar y le decía, Señor, yo soy tan malo, que él decía, yo me veo tan, él decía, para mí me resulta imposible que tú me cambies, que tú hagas algo en mi vida, pero si tú puedes hacerlo, hazlo porque yo lo necesito. Y él empezó a orar y dice el hermano, ¿verdad? Que ese tiempo dice que a él le parecieron como minutos los que él empezó a hablar con Dios y empezó a derramar su alma, empezó a llorar, y cuando se dio cuenta, hermano, ya habían pasado como 4 horas que él llevaba de rodillas en ese altar, llorando en la presencia de Dios. Dice, yo ni lo sentí, hermanos, dice, yo ni lo sentí cuánto tiempo había pasado, hasta que de repente ya como que me levanté, me limpié los ojos, me di la vuelta y veo, dice, ya no había nadie en el templo. Nada más el pastor y el hermano que me había invitado al culto, dice, eran los únicos que estaban, ya eso se había quedado solo. Dice, pero ahí en esa oración, él dice, yo sentí que Dios escuchó mi oración. Y ahí empezó el cambio en esa persona, hermano. Es que hoy en día Dios busca, sí, nosotros oramos a Dios, pero la oración no es algo seco, no es algo, hermano, no es algo que lo hagamos por rutina. No, la oración es algo que nosotros, hermano, derramemos nuestra alma en la presencia de Dios. Que realmente oremos y le digamos, Señor, aquí está mi vida, yo dependo de ti. Porque a veces, hermano, lo necesitamos. A veces cuando usted llega cansado, atribulado, con un mal día de trabajo, que puede pasar, con una mala experiencia en el camino, cuando ya iba a llegar a la casa, con una mala noticia, lo peor que usted puede hacer es irse al mundo, a distraer allá en el mundo. No, usted tiene que venir a la presencia de Dios. Usted tiene que venir al altar, usted tiene que acercarse ahí en su cuarto, cerrar esa puerta y empezar a orar y empezar a derramar su alma, empezar a contarle a Dios lo que usted siente, lo que usted está pasando, lo que usted necesita, empezar a dejarle a Dios todas sus peticiones. Derramarse en la presencia del Señor y llorar en la presencia del Señor. La Biblia dice, hermano, yo leía el viernes respecto a Ana, que dice la palabra que cuando esa mujer entró al templo, oró, dice la palabra, oró largamente y lloró abundantemente en la presencia de Dios. Si usted lee ese versículo, ese capítulo 1 de Primera de Samuel, un solo versículo prácticamente relata toda la oración de Ana. En un versículo se resume, pero los versículos me dicen que esa oración, quizá que ahí nada más viene un versículo en la Biblia, esa oración fue de una, hermano, yo me imagino de varias horas, porque si la Biblia dice que oró largamente, no creo que fue una hora. Estuvo quizá por horas llorando en la presencia de Dios. ¿Cómo estaría esa mujer ahí en el templo, hermano, derramando su alma? Pero qué lindo es ver la bondad y la misericordia de Dios, que escucha y que responde nuestras oraciones. Hermano, por la oración podemos conocer a Dios también. Por eso es que hoy más que nunca, hermano, nosotros tenemos que tener esa relación, esa comunión con Dios. Aleluya. Porque, hermano, cuando tenemos esa comunión con Dios, ¿sabe qué pasa? Que entendemos más, gloria al Señor, aleluya. Podemos conocer más a Dios y podemos valorar y podemos darnos cuenta más, hermano, por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque valoramos lo que Él hace por nosotros. Cuando usted, a veces pasa, hermano, que usted ora, que usted está ahí metido en la presencia del Señor y de repente Dios le empieza a ministrar y de repente usted dice, Señor, gracias por lo que hiciste tú por mí. Yo esta semana estaba escuchando un canto, hermano, muy bonito que lo oí en una convención
y estaba escuchando el canto, hermano, y mientras oía el canto, hablaba acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, de ese sacrificio, de ese momento que Él vino a la tierra, que Él entregó su vida por nosotros, que Él, hermano, derramó su sangre preciosa para salvar nuestra alma. Y cuando yo estaba oyendo el canto, hermano, yo sentí la presencia de Dios y estaba orando y le decía: gracias, gracias, gracias por lo que hiciste por mí, gracias porque me salvaste, gracias porque viniste a la tierra, gracias porque yo no lo merecía, hermano. Fue tan lindo esa experiencia, gloria al Señor, de reconocer lo que Cristo hizo por la iglesia, por usted y por mí, y que quiere seguir haciendo en la gente que está necesitada, gloria al Señor, hermano. Y es lindo, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de Él, de lo que Él hizo por nosotros, conocemos más a Dios. Y también, hermano, a través de su Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, hermano, en el Evangelio de San Juan, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y es por medio del Espíritu Santo, hermano, que también podemos tener un conocimiento pleno de Dios. Un conocimiento abundante de Dios. Hermano, que Dios nos ayude, gloria al Señor, porque hoy más que nunca tenemos la necesidad de conocer a Dios más, de tener más conocimiento, porque sabe que entre más conozcamos a Dios, vamos a tener una vida íntegra, una vida sin pecado delante de Dios. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a conocerte más cada día. Ayúdame a conocerte, porque a mí me dicen que tú eres un Dios santo. A mí me dicen que tú eres un Dios que sana, un Dios que cambia, un Dios que liberta, un Dios que transforma. Mire, hermano, Dios conoce todas las cosas y Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo que sanaba enfermos, el mismo que libertaba, el mismo que transformaba, hermano. Él es el mismo que hoy todavía no ha cambiado. Por medio de eso, hermano, uno tiene que decirle: ayúdame a conocerte más, para que yo te agrade, para que yo te sea fiel, para que yo te busque, hermano. Porque yo medito, yo le digo: Señor, guárdanos para no ser como esos hijos de Elí, impíos, que no tenían temor de Dios porque no tenían conocimiento de Dios. Usted y yo, hermano, tenemos que pedirle eso a Dios, ese anhelo de decirle: Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte más, quiero que tú hables a mi vida, quiero que tú trates conmigo, quiero que tú me cambies. Dios lo puede hacer, hermano. Si usted se lo pide de corazón, Dios lo hace. Amén. Pónganse de pie, vamos a dar gracias, hermano.